Buenas tardes. Gracias por su presencia. Quiero agradecer al doctor Manuel Ruiz de Chávez por sus amables y gentiles palabras y también la invitación con la que me honra la Comisión Nacional de Bioética para esta conferencia. También quiero agradecer al Hospital General de México que nos recibe en este día y por quien yo siento un especial cariño y gratitud, ya que también en este hospital yo hice parte de mi formación como patóloga. Entonces, bueno, finalmente el nombre de la charla traté de reducirlo, aprovechando, pues bueno, que se conmemoró el Día Mundial del Animal en la fiesta de Francisco de Asís, quien maneja esta como ética biocéntrica de consideración hacia todas las criaturas vivientes, plantas y animales, y a quien él en el siglo III se llama hermanos, como con esta intuición de un respeto y una reverencia por la vida, que después muchos humanistas como Albert Schweitzer y otros más retomarían, ¿no? Entonces, bueno, aprovechando que también este es un curso de estomatología y que todos los presentes de una u otra forma somos docentes a diferentes niveles, con alumnos, con residentes, con colegas, entonces la conferencia quiero enfocarla un poco hacia la enseñanza también con animales, no nada más de investigación. Entonces, bueno, todos sabemos, porque los que venimos de las ciencias médico-biológicas nos ha tocado trabajar con animales en algún momento de nuestra vida, y sabemos que gracias a ellos hemos logrado grandes avances en el conocimiento de todas las ciencias básicas en medicina, como fisiología, bioquímica, inmunología, y también como avance en la cirugía. Muchas cosas en cirugía no serían posibles de no ser por los animales, y aunque se lucha por encontrar modelos que los sustituyan, en muchas áreas del conocimiento todavía los animales son imprescindibles. Estas son algunas de las especies que se usan en animales en enseñanza e investigación. Generalmente pensamos en ratas y ratones, pero no. Cualquier especie animal puede ser utilizado en enseñanza, como por ejemplo este es un quirófano de mi facultad, el quirófano de grandes especies, perdón. Y bueno, se trabaja ya sea atendiéndolos en sus enfermedades, pero también como modelos de estudio y de investigación. Y bueno, hay investigaciones observacionales y otras que son muy invasivas y cruentas, como las que se hacen en neurociencias o en estudios de dolor. Y bueno, esto es una prueba de diagnóstico de rabia con inoculación intracerebral, y de aquí surgen varias preguntas de índole ético. ¿Tenemos restricciones éticas para hacer lo que hacemos con los animales o tenemos permiso de hacer todo lo que queramos? ¿Por qué hacemos con ellos cosas que no hacemos con los humanos? ¿Porque nos los prohíbe la ley? ¿Porque nos los prohíbe la religión? ¿Porque nos los prohíbe quién? Entonces, bueno, los animales vertebrados, que son de los que vengo a hablar hoy, que comparten con nosotros la posesión de un sistema nervioso central, pueden percibir el dolor a diferentes niveles, al igual que nuestra especie. El nivel más básico que todos conocemos, que son las sensaciones, el sentimiento de dolor, que además del dolor sensorial se acompaña de una respuesta emocional o una respuesta psicológica en donde el sujeto se da cuenta que algo le hace daño y algo le hace sufrir, y bueno, también de un mecanismo cognitivo que ya es más complejo, en donde nos damos cuenta de lo que nos daña. En todos los animales vertebrados, incluso en los peces, se ha demostrado que ellos son capaces de experimentar el sentimiento de dolor en forma de sufrimiento. O sea, que si los animales sienten o no, eso ya está más que demostrado, y hay numerosos artículos que desde el siglo pasado lo demuestran. Lo que ahora está en investigación es los mecanismos cognitivos, qué especies pueden darse cuenta y ya de darle una interpretación al dolor. Y más bien, la pregunta inteligente no es si sienten los animales, la pregunta inteligente es cómo sienten los animales. Claro, es una pregunta imposible de resolver o de contestar a corto plazo. Bueno, hay como todas las evidencias científicas que prueban que los animales vertebrados sienten dolor. Las acomodé en 5 argumentos principales por razones didácticas. Una son las semejanzas anatómicas y fisiológicas que comparten con nosotros. La otra es que en sus mediadores químicos de dolor, tanto como agonistas, como en mecanismos analgésicos endógenos, como el sistema de los opioides, también son compartidos por todos los animales vertebrados y por muchos de los invertebrados. Los animales, cuando sufren dolor físico o estrés, también experimentan cambios bioquímicos y fisiológicos semejantes a los nuestros, liberan las mismas hormonas, por lo tanto no hay como un motivo para pensar que si responden igual ante los mismos estímulos y liberan los mismos mediadores químicos, no sintieran el dolor.
También responden favorablemente a los analgésicos. De hecho, pues los analgésicos y los anestésicos fueron probados primero en animales antes que en nuestra especie. Así que si ellos no sintieran dolor, pues no se hubiera podido descubrir la analgesia en humanos. Y bueno, cuando experimentan dolores crónicos, también cambian su comportamiento, cambian sus posiciones de cuerpo, sus actitudes, dejan de comer, etcétera. Hay numerosos artículos en la literatura en donde pues, se soportan que los animales no solamente sienten, sino también sufren, como por ejemplo, que ya son estudios en peces, en donde dicen que los animales sienten dolor, miedo y estrés. Es decir, todo esto que ya tiene componentes emocionales se conoce como sufrimiento. Y el componente emocional y psicológico del dolor se procesa entre otras estructuras, no solo en el sistema límbico y otras estructuras del cíngulo y de la ínsula. Estos son cortes coronales de un encéfalo de perro teñido con un colorante, la corteza, la sustancia gris. Entonces, los perros y todos los demás vertebrados tienen las mismas estructuras límbicas que nosotros como para poder sufrir por dolor. Entonces, se ha demostrado que el dolor consciente también no nada más se realiza en la corteza cerebral, sino también en el tálamo, como les había comentado. Los animales no humanos tienen un sistema límbico muy desarrollado, por lo que les permite tener una vida emocional mucho más rica de la que podemos creer o aceptar. Todos los que hemos convivido con animales sabemos que tienen memoria, que aprenden y que pueden elegir entre opciones. Lo que pasa es que nunca los dejamos elegir, o sea, su rango de libertad es mínimo porque viven sujetos a nuestra voluntad. Pero cuando nosotros les damos oportunidad de elegir una cama, un alimento, una actividad, ellos eligen voluntariamente. Y bueno, también pueden reconocer a otros de su especie y de otras especies y desarrollar funciones afectivas, porque los sentimientos tienen una función en la evolución y en la adaptación. O sea, los sentimientos no son una cosa etérea ni un regalo de los dioses, sino tienen una función bien descrita en la evolución. Y bueno, hay muchísimos artículos científicos que sustentan todo esto, ¿no? Griffin es uno de los etólogos que, bueno, murió hace 3 años, ya a una edad avanzada, y es uno de los que más ha estudiado conciencia animal. Conciencia en el sentido de que es capaz un animal de darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Conrad Lorenz fue un científico que le mereció el Premio Nobel de Medicina, sus investigaciones sobre comportamiento animal, junto con Nico Tinbergen. Y bueno, este es un libro clásico también de Griffin, Mentes Animales, que en su momento cuando salió causó un gran revuelo, y ahora el que es como su sucesor es su discípulo Mark Bekoff, que estudia no nada más la conciencia animal, sino la vida emocional de los animales. Es un investigador muy serio. Y bueno, con todo esto nada más quiero decirles que los vertebrados no humanos poseen una mente en donde pueden llevar a cabo pues, estas elecciones, tienen pensamientos y pueden darse cuenta de lo que sucede a su alrededor, ¿no? O sea, no actúan nada más como una máquina que está programada, ni actúan por reacciones o instintos simples, sino tienen un comportamiento plástico que parte de sus experiencias, y esto los ayuda a modificar su comportamiento en caso que sea necesario. A esto los etólogos lo llaman estados mentales. Estados mentales es todo lo que ocurre en la mente del sujeto y que no puede ser visto ni por el médico, ni por el tomógrafo de emisión de positrones, ni por ningún otro método. Entonces voy a hablar de 2 o 3 sentimientos negativos en los animales, porque desgraciadamente cuando nos acercamos a los animales, la mayoría de las veces no es para darles como felicidad, sino que la mayoría de las veces la presencia del humano los estresa y les hace tener sentimientos como sufrimiento, como este que podemos ver aquí. Es una jaula de maternidad de cerdas, en donde no pueden estar en contacto con las crías, y esto les produce sufrimiento tanto a la cría como a la madre. Los etólogos describen sufrimiento como la combinación de sentimientos desagradables o prolongados en el tiempo, o cuando el animal es sometido a procesos invasivos, como esto que es confinarlo o amarrarlo o dejarlo en una jaula. Esos son procedimientos restrictivos, pero también hay procedimientos invasivos, como cuando los ponemos una cánula o ponemos una sonda, etcétera, y esto les produce sufrimiento aunque no esté asociado a dolor. Lo resalto en amarillo porque, al igual que en nuestra especie, que podemos sufrir sin dolor, o sea, hay sufrimiento que está asociado al dolor físico, pero sufrimiento que es puramente emocional, como pasa en el caso de las pérdidas, cuando muere un ser querido, cuando termina una relación, y esto no me causa dolor físico. Los animales son capaces de experimentar sufrimiento por estrés emocional, aunque no les duela el cuerpo. También sufren cuando no logran adaptarse a una nueva situación.
También experimentan el miedo, y el miedo se define como la manera de responder a un evento que no conocemos, a un evento desconocido, y entonces como medida de precaución los seres vivos tenemos miedo y entonces no nos acercamos a quien puede dañarnos. Esto asegura que puedo salvar mi vida con mayor éxito que si soy muy temerario. A los muy temerarios a veces no les va muy bien. Ansiedad es otro sentimiento que está muy estudiado en animales, y ansiedad se parece al miedo, pero con la diferencia es que en la ansiedad el animal ya tiene una experiencia previa y puede predecir el riesgo futuro. Entonces, al imaginar lo que va a pasar, el animal empieza a sentirse mal, aunque el fenómeno no haya sucedido. La ansiedad también puede ser positiva, o sea, no solo negativa, cuando también algo bueno se pasa y el animal ya lo está anticipando, como cuando vamos a regresar a casa y el perro está feliz de que ya llegamos o de que ve su correa y sabe que va a salir a pasear, ¿no? Entonces, ansiedad puede ser positiva o negativa. Y bueno, reconociendo que los animales vertebrados son capaces, así como en un resumen, de experimentar dolor y sufrimiento, pero también sensaciones placenteras, son capaces de darse cuenta de lo que pasa a su alrededor y de poder clasificar los eventos en agradables o desagradables. Son capaces de tener recuerdos, son capaces de relacionarse con otros sujetos. Pues esto hace que no los podemos seguir viendo como máquinas, ¿verdad? Como decía Descartes en el siglo XVII, ese es un paradigma obsoleto. Entonces, todo esto hace de los animales sujetos, y esto tiene repercusiones bioéticas. O sea, yo no puedo ser indiferente ante un ser o una criatura que es capaz de todas estas funciones, que no nada más tiene un valor en sí mismo por la vida que posee, sino además tiene una vida mental y una vida emocional. Entonces, esto me impide tratarlo solamente como un objeto, como material y método de investigación o como sujeto de enseñanza. Y esto ha hecho que los científicos se preocupen por su bienestar entendido en términos científicos, ¿no? Ahora, esto hace que podamos clasificar a los animales dentro de los grupos vulnerables, porque no les pedimos su consentimiento para tomarlos y hacer un experimento o para disponer de su cuerpo para una práctica de enseñanza. No pueden expresar su renuncia a participar, decir, no, ya no quiero estar en esa práctica, ya no quiero que me operen otra vez. O sea, y si lo dicen, pues no les hacemos caso y no existe una instancia donde puedan ir a quejarse, ¿no? Y aunque el procedimiento, en el caso, por ejemplo, de cirugía experimental o de protocolos de infecciones donde se infectan y después son sometidos a la terapéutica a ver si el medicamento funciona, entonces, aunque el procedimiento resulte exitoso, los animales al final morirán. En bioética en humanos, uno de los problemas de justicia en investigación farmacológica es justamente que, pues, ¿qué pasa con estos pacientes que están en los protocolos de investigación clínica y que termine el estudio y pues se está pugnando porque el laboratorio se haga cargo y suministre el medicamento a los pacientes que participaron en el estudio, ¿no? Pues ahí es uno de las cosas en cuestión ética con humanos, en investigación en humanos. En animales estamos años luz atrás. En animales la cuestión de justicia ni siquiera se ve. El animal se va a morir, salga bien el trasplante, salga bien la prótesis que se le colocó, responda bien al antibiótico, de todas maneras morirá cuando el estudio termine porque no hay quien se haga cargo de él. Entonces, desde las propuestas y corrientes bioéticas hay varias como luces que nos ayudarían a poder ser un poco más justos con estos animales, ¿no? Y retribuirles. Una es la corriente de la ética utilitarista, cuya máxima o cuyo eslogan diría que hay que minimizar el dolor y maximizar el bienestar, o hay que buscar el mayor bienestar posible para el mayor número de sujetos y minimizar el mal posible, que es una ética que se usa mucho en medicina para tomar decisiones incluso de salud pública y de todo esto. Entonces, esta ética, si la ampliamos a los animales, los filósofos dirían que los animales que tienen un sistema nervioso central funcional que les permita sentir dolor y placer merecen que los consideremos desde el punto de vista ético. O sea, que toda criatura capaz de sufrir merece que no le proporcionemos sufrimiento o merece que ese sufrimiento sea tomado en cuenta, como este perro que era de unos experimentos de muerte por inanición, ¿no? Y todos los trastornos metabólicos que suceden en el cuerpo cuando se nos priva de alimento. Otra propuesta bioética, otro inspirador puede ser el filósofo Immanuel Kant, que está basado en la ética de los deberes, y él dice que, bueno, así podemos ampliar su imperativo categórico hacia los animales, diciendo que los animales no son solo meros medios o simples medios para que nosotros satisfagamos nuestras necesidades o nuestros intereses, sino que también los animales tienen un fin en ellos mismos o son dignos de consideración. Los animales son algo más que material biológico para nuestra investigación o más que material biológico para nuestras prácticas de enseñanza.
Por lo tanto, cuando hacemos un artículo científico no deben incluirse en el rubro de material y método, donde metemos a las pipetas, a los matraces y a las cajas de Petri, sino deben ser incluidos en el rubro sujetos experimentales o sujetos de estudio. Lo mismo para la investigación que se hace en humanos, porque luego leo protocolos donde dice material y método, se trabajará con 50 niños. O sea, los sujetos experimentales vivientes no deben ir en el rubro de material y método, deben ir en otro rubro que la propuesta es que se llame sujetos de estudio. Bueno, este es otro ejemplo que muestra la preocupación actual de los científicos incluso por los peces, que si los peces que se crían en granjas también pueden ser objetos de nuestra consideración moral. Y bueno, la ética principialista, que tal vez muchos de ustedes pues, con formación médica, es la ética que conocen, la propuesta por Beauchamp y Childers de no maleficencia, beneficencia, respeto a la autonomía y justicia. En los animales podríamos trasladar todos estos principios menos el de respeto a la autonomía, porque bueno, los animales no son autónomos, siempre hay alguien que es responsable de ellos y que toma las decisiones por ellos, pero los demás principios se pueden aplicar. El principio de no maleficencia, en veterinaria lo interpretamos, o los que trabajamos con animales lo interpretamos más bien como principio de mínimo daño, porque finalmente les hacemos daño, pero hay que buscar que ese daño sea el mínimo posible. ¿Cómo voy a materializar el mínimo daño? Bueno, no causarles sufrimiento físico o mental, no inmovilizarlos ni aislarlos por periodos prolongados o innecesariamente, obviamente que no tengan hambre ni sed, darles el alimento y el agua que ellos necesiten de acuerdo a su especie y a su edad, y cuando tengamos que matarlos, esto no solamente me refiero a animales para enseñanza e investigación, también hablo de los animales que la gente usa para comer o para otras actividades, ¿no? Matarlos con el mínimo estrés y dolor. El principio de justicia o de equidad se vería reflejado con que hay que alimentarlos de acuerdo a los requerimientos, hay que cuidar también de su salud y atenderlos en sus enfermedades, en sus heridas, y más si estas han sido consecuencia del procedimiento experimental o de la práctica de enseñanza, ¿no? Permitir que expresen sus comportamientos importantes, que después voy a hablar de algunos de ellos y después les explico qué es enriquecimiento ambiental. Por desgracia me puse a buscar ejemplos de principio de beneficencia, cuando se aplicaba, y prácticamente nunca se aplica. O sea, nunca hacemos por los animales algo extraordinario, siempre hacemos el mínimo y a veces ni siquiera se cumplen estos dos. Entonces, los códigos, existen numerosos códigos bioéticos y en la legislación mexicana también hay puntos en donde está regulándose el uso de animales para investigación, enseñanza, pruebas biológicas, etcétera. Y generalmente, bueno, todas estas legislaciones, algunas vinculantes, algunas no, nacionales e internacionales, se resumen en esto, que los experimentos y las prácticas en animales vivos solamente se justifican cuando resulten imprescindibles, aunque esto es muy subjetivo. Para el investigador siempre es imprescindible su experimento, ¿no? Cuando el procedimiento no puede reemplazarse por tejidos in vitro, por simuladores, ya sea multimedia, matemáticos, por maniquís, etcétera, o cuando no se puedan predecir los resultados. Cuando de veras es un estudio original, se quiere probar algo que no se conoce y que no ha sido publicado. Por desgracia, yo que reviso protocolos, más o menos la mitad de ellos, de protocolos de investigación en animales, pues van a hacer cosas que ya están publicadas y que ya se sabe, ¿no? Y ahora quieren probar si la sutura se reabsorbe igual a nivel del mar que a la altura de la Ciudad de México. En fin. Bueno, esto es algo del marco legal en nuestro país para el uso de animales en investigación y enseñanza en el reglamento de la Ley General de Salud. Son nada más 7 artículos, pero está enumerado, está expresado. Tenemos una norma oficial mexicana muy bien escrita que la pueden descargar de internet, la norma 062 ZW, porque se refiere a animales. Esta norma la hicieron los investigadores mexicanos, está muy bien hecha, vienen vías de toma de muestra, vías de sangrado, métodos de muerte, etcétera, para los animales. Y hay otras declaraciones, numerosas declaraciones no vinculantes, pero a las que debiéramos ceñirnos para tener buenas prácticas médicas y buenas prácticas de docencia también, en las universidades, en los hospitales, en los institutos. Y así como hay comités de ética en humanos, en los hospitales, que regulan la investigación en humanos y otros problemas, también en animales, la norma oficial mexicana dice que todas las instituciones que manejen, reproduzcan o usen animales, debe de instaurarse un comité que regule este uso de animales, y estos comités se llaman CICUAE o CICUAL, las siglas significan Comité Interno para Cuidado y Uso de Animales para Experimentación. Entonces, pues en todas las instituciones debería de haber uno de estos, y están integrados, al igual que los comités de ética en investigación para humanos,
por multidisciplinarios, ¿no? Tenemos médicos veterinarios, médicos cirujanos, biólogos químicos, bioeticistas, abogados, y podemos tener también vocales o consultores externos. A veces también tenemos ministros de alguna religión que nos asesoran, o responsables de alguna ONG o gente de la asociación, representantes de la sociedad civil, ¿no? Los comités de cuidado y uso de animales principalmente revisan protocolos y debiéramos darle seguimiento a que realmente los maestros o los investigadores se ciñan a lo que escribieron en el protocolo. Pero bueno, como el problema siempre, no hay recursos, no hay personal, no podemos estar allí dándole seguimiento, supervisando a todo, entonces tenemos que confiar en nuestros profesionales, en que sí están haciendo las cosas como dice la normatividad. Y yo creo que no por normatividad, sino por una cuestión de conciencia, ¿no? La ética es libre, la bioética debe de estar basada en la reflexión de mi conciencia, y yo debo de actuar no por miedo a un castigo o a una sanción, sino debo actuar porque estoy convencido de que lo que hago es lo mejor que debo hacer. Ajá. Por esto es muy importante la bioética. Estos son algunos de los puntos importantes que revisamos en los protocolos. En humanos se revisa también más o menos algunos de estos puntos, ¿no? No se revisa el uno, pero ¿cómo y qué se les va a inocular? ¿En qué cantidad y con qué frecuencia? El número 4 a mí me hace siempre ruido, porque dicen que van a tomar muestras de sangre y nunca dicen cuántos mililitros, por qué vía. A veces es por punción cardíaca. Con los animales conscientes, eso no está bien. A veces es cortándole la cola al ratón, cortándole la mano, o sea, pero por favor, ¿no? Entonces, en el protocolo debe estar explícito todo esto. ¿Qué analgesia y qué anestesia se va a usar en el caso que los animales requieran esto? Y debo fijar mi punto final humanitario. El punto final humanitario es que yo exprese cuándo voy a matar al animal, al sujeto experimental. Si el animal presenta tanta pérdida de peso, deja sus patrones de juego, deja de acicalarse, presenta fiebre, entonces yo tengo que matarlo, aunque el experimento no haya concluido, porque el sujeto experimental ya está muy mal, está sufriendo mucho a causa del experimento, y entonces es inhumano dejarlo vivir hasta el final solamente para que no se desacomplete mi N, ¿verdad? Y bueno, tengo que describir la forma en que morirán, no nada más decir, al final los animales serán sacrificados para obtener los tejidos. No, tengo que explicar qué método de muerte voy a utilizar. Entonces, para saber si una investigación es éticamente o no aceptable es muy fácil. Esto se puede hacer con números, hay en la literatura artículos donde dice qué valor le dan a cada punto, y entonces se evalúa el costo-beneficio de la investigación, entendido costo como dolor animal. Aquí no es costo económico, sino dolor animal. Si la investigación es muy necesaria y tiene alto mérito científico y va a haber un beneficio real y directo, o se va a lograr un avance del conocimiento importante que no se puede lograr por otras maneras, y el dolor y sufrimiento de los animales es bajo, entonces es una investigación o una práctica éticamente aceptable. Pero si la práctica no es muy necesaria, no contribuye a mis competencias profesionales, no beneficia realmente a la humanidad, y es una práctica que produce mucho dolor y sufrimiento de los animales, es una práctica inaceptable desde el punto de vista ético. Y bueno, eso es un poquito el diagrama de flujo que siguen los protocolos en el comité. El investigador somete el protocolo a revisar, el comité lo revisa, lo evalúa y notifica en un plazo entre 5 y 10 días, y hasta que el comité le dé la carta de aceptación al investigador o al profesor, puede ir al bioterio a solicitar los animales. El jefe de bioterio no puede disponer de los animales y dárselos a ellos si el comité no ha aprobado antes el protocolo. Es una manera como de proteger a los animales, ¿sí? Así funciona. Se revisa por 3 árbitros cada protocolo y se da el dictamen. El dictamen puede ser aprobado cuando no hay problemas éticos en el protocolo, condicionado, la mayoría de ellos caen en condicionado con recomendaciones, o el protocolo no está bien explícito, entonces no se aprueba la primera vez, se puede pasar a someter a revisión hasta 3 veces, si la tercera ya no es aprobado, el protocolo ya no puede llevarse a cabo nunca. O bien el dictamen es rechazado, porque es un protocolo muy cruento y que no contribuye al conocimiento ni beneficia a nadie. Y bueno, justamente esta foto viene mucho al caso porque el curso fue de estomatología, y aquí justamente este gorila tiene un problema en la cavidad oral.
Ajá, entonces, las consideraciones para la investigación ética con animales sería trabajar con los animales que tengan el problema que se está estudiando. También con animales hay muchísimos problemas de neoplasias en cavidad oral, melanomas, carcinomas, gingivitis, problemas en el ligamento periodontal, problemas del esmalte, lo que sea. Ajá, entonces, lo ideal sería buscar a los animales que tuvieran este problema y con ellos instaurar la investigación o el tratamiento, en vez de estar provocándoles infecciones, tumores o fracturas, porque hasta se les inducen fracturas y luego se reparan. Ajá, claro, esto alarga el tiempo de la investigación, porque de aquí a que colecto mi grupo de sujetos experimentales, pues es más fácil ir y tomarlos de un bioterio y hacerle lo que yo quiera. Ajá. Perdón, ya me salté al 3, brindarles enriquecimiento ambiental, que ahorita explico, y aplicar las 3 R's. Ahorita hablo de las 3 R's, es reducción, reemplazo y refinamiento. Considerar el punto final del experimento cuando mi sujeto debe morir y ya no puedo seguir adelante con mi práctica, con mi estudio, porque le estoy provocando mucho sufrimiento, y bueno, darles una buena muerte, que es buena muerte, utilizar métodos de sobredosis de anestesia para matarlos y cumplir la normatividad. En este caso, el reglamento de la Ley General de Salud y la norma 062 de la cual les hablé. Voy a hablar de las 3 R's rápidamente, que son unas alternativas éticas que estos investigadores ingleses publicaron desde el año 59 y que muchos investigadores todavía no conocen. Ajá. Ellos dicen que para tener un uso más ético de los animales hay que reemplazarlos por otros modelos, hay que reducir el número de animales empleados, y hay que refinar las técnicas que usamos con ellos, es decir, reemplazarlos por maniquís, por cultivos in vitro, por simuladores, por cadáveres, por todo lo que podamos antes que usar un animal vivo, o por invertebrados, antes que usar vertebrados, reducir el número de animales usados en las prácticas y en los experimentos, y no nada más reducir el número de animales, sino reducir las situaciones que les provoquen dolor, sufrimiento y ansiedad, no solamente durante la práctica, sino durante el tiempo que ellos viven confinados en el bioterio o después del experimento, porque hay experimentos crónicos en donde los animales tienen que sobrevivir al procedimiento. Entonces, tenemos que saber qué está pasando con ellos y bueno, les pongo estas fotos para que observen las facies de los animales, todo lo que pueden transmitir, ¿no? Refinar las técnicas de investigación. Refinar quiere decir que yo no puedo obtener la sangre por punción cardíaca sin previa anestesia o cortando la cola. Aquí es puncionando la vena caudal, la vena coxígea. Ajá, y este es un corte de la vena maxilar. Se ve muy cruenta, pero es menos cruenta que del seno orbitario, en donde pues, prácticamente los enuclean. O cortándoles una mano, ¿no? Entonces, hay que refinar las técnicas y siempre que se hacen procedimientos que causen dolor a los animales, se debe hacer bajo anestesia o sedación profunda. No se puede hacer con los animales en sus 5 sentidos y obviamente no se pueden utilizar drogas curariformes o paralizantes si los animales no están anestesiados. Parecería muy obvio, pero créanme que no es obvio, yo he visto que sí lo hacen. El punto final humanitario es cuando mi práctica o mi experimentación daña a los animales, causándoles daño irreversible, como esta que es una sección medular en donde bueno, pues queda paralítico, y otras pruebas de problemas de piel o de pruebas de fármacos o de irritantes en piel, ¿no? Entonces, si mi estudio le causa incapacidad física a los animales, el investigador deberá matarlos y ya no continuar con el estudio. Los métodos de muerte recomendados obviamente son la sobredosis de anestésicos, generalmente lo que se usa son derivados del pentobarbital sódico, pero se pueden usar cócteles anestésicos o anestésicos inhalables, como en este caso que están usando una máscara de isoflurano. Ajá. O la típica caja de cristal que a muchos nos tocó en la prepa, pero en vez de usar éter y cloroformo, que además son flamables y hepatotóxicos para los humanos que están alrededor, pues se usa también isoflurano, servoflurano o cualquier otro anestésico inhalable y que en gotitas se pone aquí en la torunda. Entonces, esos son los métodos que deben usarse, no deben desangrarse los animales en sus 5 sentidos, ni hacerles punción cardíaca o decapitación en sus 5 sentidos. Entonces deben matarse con sobredosis de anestésicos y los métodos físicos deberán evitarse siempre que sea posible o utilizarse con animales que estén anestesiados. Hay que fijarse muy bien en el manejo del dolor en los animales, no permitir que estén sufriendo durante el procedimiento.
pues eso no es ético. Hay que involucrarnos aunque nos vayamos a sentir mal. Generalmente cualquier relación afectiva, tarde o temprano, te provoca sufrimiento y no por eso la vas a evitar. O sea, es parte de tu vida y merece la pena experimentarlo. Si el animal finalmente va a morir, el tiempo que esté vivo merece la pena que haga vínculos y que sea bien tratado, ¿no? Aunque al final vayamos a llorar un poco. Estos albergues para conejos son mucho mejores que estas jaulas pequeñas donde no pueden hacer nada. Aquí se la pasan mejor. También se les pueden brindar juguetes, a todos les gustan, a los borregos y a los cerdos les gustan también las pelotas, no solo a los perros. Se pueden usar botellitas. O sea, como les digo siempre a mis alumnos, esto no es material comprado en Suecia ni en Dinamarca, ¿no? O sea, son cosas de la vida diaria que podemos usar con los animales que estén confinados en nuestros bioterios.